Listo, ahora sí, vamos a comenzar justo con otra unidad, el sistema endocrino, y que finalmente es importantísimo. A manera de introducción, nada más me gustaría destacar lo siguiente. Recordemos que nuestros órganos, nuestros sistemas, a pesar de llevar funciones completamente diferentes, recordemos que están íntimamente ligados. Bien, un ejemplo de ello cuando hablábamos del sistema inmune, ¿no? De todo este grado de especialización que tienen sus funciones, no deja de guardar una relación, como es el caso del sistema endocrino. ¿Por qué? Porque también produce, en este caso puntual del sistema endocrino y del sistema inmune, producen citocinas que van a traer toda una respuesta, ¿no? Entonces, desgraciadamente, y no lo digo como, oh, qué lamentable, sino que desgraciadamente el control consciente que podemos tener nosotros sobre estos órganos y sistemas es hablar de un porcentaje chiquitito, muy, muy chiquitito. ¿Por qué? Porque pues también ese sistema endocrino guarda una relación con el sistema nervioso, casi casi que están junto con pegado, ¿no? Y también cuando hablábamos del aparato digestivo, el aparato digestivo se considera justo como un segundo cerebro porque tiene muchísimas neuronas y también secreta diferentes hormonas. Entonces, hablar del sistema endocrino es hablar como uno de los meros, ¿no? Entonces, para empezar, cuando hablamos de este sistema, perdón, muchas veces lo relacionamos con las hormonas. Entonces, cuando pensamos en las hormonas, siempre pensamos en las hormonas clásicas. Por ejemplo, pues con las hormonas del páncreas, con las hormonas de la tiroides, de las glándulas suprarrenales, de la hipófisis, las gónadas, pero también tenemos otras, como veíamos en el aparato digestivo. Entonces, la hormona en sí es cualquier sustancia química que es secretada por una célula o bien por un grupo de células y que va a fluir hacia la sangre y va a llegar a un órgano diana distante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa muchas veces? Hipotálamo e hipófisis actúan en coordinación para secretar hormonas que van a estimular una glándula para que produzca más hormonas, ¿no? Entonces, a medida que se va conociendo más, pues ya se cuestiona incluso si las hormonas son solo esto, sobre todo por el ejemplo, las citocinas son las que no son precisamente como que funcionan bajo este esquema, ¿no? Entonces, las hormonas son estos mensajeros químicos a grandes rasgos y van a tener diversas funciones. Entonces, son importantes porque ellas son realmente las verdaderas multitas en el sentido de que van a regular muchas funciones estimulando un órgano o más de un órgano y en diferentes direcciones. Entonces, pueden tener sus acciones que normalmente llevan a cabo por diferentes mecanismos. Por un lado, pueden modificar la velocidad de cómo se dan reacciones enzimáticas, pueden ser responsables del control del transporte de iones o de moléculas en membranas celulares, pero también pueden controlar la expresión y síntesis de proteínas, ¿no? Entonces llevan muchísimas funciones. Ya lo veremos poco a poquito. Ahorita es una manera de introducción. Entonces, las hormonas, por ejemplo, una vez que se secretan a la sangre,
llevan las funciones. Sin embargo, es importante ir haciendo distinción de cada uno de los factores. Por ejemplo, cuando hablamos de que algo se secreta, de que estas hormonas están siendo secretadas, nos referimos a ese movimiento de la hormona o bien desde los precursores que van del interior de una célula hacia lo que es el líquido extracelular, que es básicamente cómo va a tener contacto con ese medio externo. Entonces, tradicionalmente se hablaba de las hormonas en el sentido de decir la hormona que se libera en sangre, pero también tenemos otras hormonas que se pueden liberar al medio externo, por ejemplo, las famosísimas feromonas, ¿no? Que finalmente actúan sobre otros organismos de la misma especie y se da una respuesta fisiológica o de conducta. En el humano no es tan evidente, pero en los animales, por ejemplo, los caballos, cuando una hembra está en celo, lo pueden oler a kilómetros, incluso resultado de estas feromonas, ¿no? Entonces, insisto, en el humano ahí hablar de las feromonas y de los perfumes de feromonas, pues todavía está en debate, ¿eh? No se me vayan a comprar ahí algún perfume raro. Entonces, ya una vez que se liberan las hormonas, se van a transportar a órganos ya distantes, ¿no? Entonces, normalmente va gracias a la sangre por un transportador específico, pero finalmente hay como, ahí ya dependerá, porque por ejemplo, cuando hablamos de la glándula tiroides, tiene sus transportadores específicos para sus hormonas, ¿no? Y esos transportadores principalmente son de tipo proteico. Ahora, tenemos otro no tan específico. Recordemos la albúmina, que es una proteína que transporta dentro de la sangre. Entonces, más o menos por ahí tenemos esa función. Y recordemos que una hormona puede ser secretada desde una ubicación o bien desde otra. Por ejemplo, el páncreas que hace secreta insulina, pero la insulina no va a tener el efecto directamente en el páncreas, sino en otras partes distantes. Y las hormonas normalmente tienen sus efectos en concentraciones bajitas. Sobre todo son rangos chiquitititos, no sé si se han hecho, probablemente sí, quizá no la mayoría, pero cuando se hacen exámenes de hormonas, normalmente son cantidades chiquitas la que les reportan, ¿no? Entonces, muchas veces van a actuar en cantidades pequeñitas. Entonces, pues aquí, resumiendo toda esta parte, se va a secretar una hormona en respuesta a un estímulo de la naturaleza que fuere, y pensemos, estemos abiertos en esta conceptualización de la secreción, que no puede ser únicamente de sangre, sino igual al medio externo. Van a entrar factores liberadores, ¿no? Factores inhibidores, y aquí les puse cosanoides que pueden funcionar en esta parte igual de la liberación. Entonces les decía, yo puedo tener estímulos que tanto me pueden favorecer para liberar como para inhibir. Por ejemplo, en el caso, veámoslo así, en el caso de la lactancia, bien dicen las abuelitas, es que hizo un coraje y ya no le bajó la leche, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Un estado alerta o una situación de dolor puede inhibir temporalmente el efecto hormonal. Ojo, en la ley, pongo este ejemplo puntual porque es que desgraciadamente el desconocimiento me lleva a otras situaciones diferentes. Esta situación muchas veces nos lleva a interrupciones de lactancia. Entonces, pues, bueno, ahí es hablar de otro tema completamente diferente, pero para tenerlo como bien ubicado. Todas las hormonas se van a unir con un receptor, sin embargo, recordemos,
que van a tener, antes de hablar de esto, de un receptor, pues hay un transportador. Y las hormonas tienen una duración determinada. Normalmente llegan, se unen, hacen su efecto y se degradan. Gracias a qué? A los órganos encargados, que principalmente es hígado y riñones, que tienen la maquinaria enzimática necesaria. De hecho, esos metabolitos resultantes son excretados ya sea por la bilis o por la orina. Y la tasa de la degradación de una hormona depende de la vida media de la hormona en la circulación, más el tiempo requerido para reducir la concentración de la hormona a la mitad. Entonces, aquí el punto, bueno, está medio matemático, ¿no? Como si lo escribiéramos en una fórmula, pero insisto, o sea, la tasa de la degradación depende de la vida media y el tiempo que se requiere para reducir esta concentración a la mitad. La vida media, entonces, es un factor muy importante. Y hablando ya ahora sí de la unión y esta cuestión, las hormonas que se unen a sus receptores de membrana, pues normalmente finalizan su actividad de diferentes maneras, porque pues las enzimas presentes en el plasma pueden degradar las hormonas peptídicas unidas a receptores de membrana. O bien, las enzimas que están dentro de la célula, las que se unen, van a metabolizar esa hormona una vez que entre. Aquí ya dependerá de la hormona que estemos hablando en cuestión. Ay, permítanme. Entonces, más o menos ahorita espero en esta secuencia vayamos hilando. Tenemos diferentes ejemplos de hormonas. Bueno, de hecho aquí la verdad me van a disculpar, son muchísimas, muchísimas más. De hecho, les voy a recomendar muchísimo que se basen ahí en los libritos que están cargados en Classroom porque dependerá, ¿no? de qué hablemos. Pero, por ejemplo, en el caso de la glándula pineal, pues Profe, normalmente su profe. hormona que produce por ahí, Eve, sí, ¿verdad? ¿Eres tú, Eve? Sí, es que como que se le corta y se vuelve a escuchar y como que se le corta, no sé, solo me pasa a mí, pero como que se le corta por partes y la vuelve a escuchar. A ver, un segundito. No sé si a los demás también le pasa lo mismo o solo es a mí. Sí se corta poquito. Sí, sí se corta. A ver, espero que así se escuche un poquito mejor. Regálenme un segundo. Configuración. A ver, ya lo modifiqué.
A ver, espero que ya no se corte o ya no se esté escuchando el cortado, si no, me avisan, por favor. Entonces, regresando un poquito aquí en esta parte de las hormonas, les mencionaba, dependerá de la hormona o más bien de la cuestión que nos interese estudiar, porque un hecho y una realidad es que para poder comprender el sistema endocrino muchas veces se basaron en los padecimientos que existían para conocer un poquito más a detalle la función que llevaba la hormona, ¿no? Entonces, en este caso son muchísimas más que las que tenemos aquí, ¿no? Ahora, dentro de la clasificación de las hormonas, realmente las hormonas se pueden clasificar con diferentes esquemas, ¿eh? Ojo, ahí no quiero que se vayan a quedar con esta idea, porque un esquema las puede clasificar en aquellas hormonas que la liberación es controlada por el cerebro y aquellas que su liberación no es mediada por el cerebro. Hay otros esquemas en donde se agrupan de acuerdo a aquellas que son las que se unen a receptores acoplados a la proteína G, receptores unidos a tirosina sinasa, o tipo tirosin sinasa, receptores intracelulares, entre otros. Sin embargo, el que es como el más amigable cuando se estudian temas de fisiología es la clasificación en 3 tipos químicos principales. Es decir, aquellas hormonas peptídicas proteicas, aquellas hormonas que son esteroideas y aquellas hormonas que son amínicas o derivados de los aminoácidos. Entonces, las peptídicas, como el nombre lo dice, pues tienen aminoácidos unidos. Básicamente en ese detalle está la diferenciación. Las hormonas esteroideas, a su vez, son derivados de colesterol. Entonces, el por qué el colesterol es tan importante, pues por esta cuestión. Y tenemos aquellas hormonas derivadas de aminoácidos, conocidas también como amínicas, donde hablamos de un único aminoácido, ya sea triptófano o tirosina. Aquí no hablamos de un montón de aminoácidos, sino de unos cuantos. Entonces, la mayoría de las hormonas realmente son tipo peptídicas proteicas. ¿Por qué? Porque van desde pequeños péptidos de solo 3 aminoácidos hasta proteínas más grandes e incluso glucoproteínas. Entonces, en este grupo tenemos hormonas de diferente tamaño y con diferentes funciones. Normalmente, se sintetizan y se empacan en sitios conocidos como vesículas y muchas veces están en un estado como pre-prohormona. Entonces, una vez que llega el estímulo adecuado, empieza toda la parte del ensamble de la hormona tal cual. Y se van a, es como si yo tuviera como diferentes cortecitos, ¿no? De diferentes péptidos. Y cuando llegue el estímulo necesario, se van a ensamblar estos fragmentos para liberarse. Y normalmente tienen una vida, pues, muy cortita. Aquí, una pregunta. ¿Les suena como o a qué hormona se les viene a la mente? ¿No se les viene alguna a la mente? Por ejemplo, en esta categoría entra una hormona muy, muy importante, la insulina. ¿Sale? Entonces,
las hormonas que son de esta naturaleza peptídica normalmente son solubles en agua y se disuelven muy bien dentro de lo que es el líquido extracelular. Entonces, su vida media es breve, en minutos. Y si la respuesta a una hormona peptídica se debe de mantener durante un tiempo más prolongado, esta hormona se tiene que secretar en forma continua. No es que mágicamente vaya a extender su vida media la hormona, no, por el contrario, llega estímulo, liberación, estímulo, liberación, estímulo, liberación. Tienen esta naturaleza porque también van a saber la fisiología humana. Imagínense que la insulina tuviera una vida media muy extensa, pues la mayoría de nosotros básicamente hubiéramos estado extintos. ¿Por qué? Porque no hubiéramos logrado dar abasto a toda esa demanda de glucosa por un exceso del estímulo de la insulina para que entre la glucosa a la célula, ¿no? Principalmente. Entonces, el otro tipo de hormonas que tenemos son las hormonas, ay, bueno, aquí me estoy saltando, perdón. Y de hecho aquí sí los puse de la insulina. Entonces, dentro del mecanismo de acción de las hormonas peptídicas, les decía, son solubles en agua. Entonces, son capaces de ingresar por sí solitas en la célula diana. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitan de receptores de membrana. Entonces, este complejo de la hormona con su receptor es muy importante porque gracias a esto se va a iniciar la respuesta celular mediante un sistema de transducción de la señal. Entonces, muchas de las hormonas que están en este grupo actúan de un sistema de segundos mensajeros. Y, pues, por ejemplo, ¿qué ocurre? Hablando ahorita del receptor de insulina, el receptor de insulina, recuerden que tiene dos subunidades alfa al exterior y las dos subunidades beta. Fuera, trans e intra. Entonces, normalmente, cuando se une la insulina con su receptor, ese receptor se va a autofosforilar en residuos de tirosincinato. Y gracias a que se fosforilen esos residuos, va a llegar un sustrato receptor de la insulina. Y ese a su vez va a tener modificaciones. Entonces, el efecto de la insulina no es tal cual mediado porque decimos únicamente llegó la insulina y ya hizo la insulina la modificación, sino que hay toda una vía de segundos mensajeros dependientes de AMP cíclico para que se pueda dar el efecto. El efecto final de esta parte de la insulina, cuando se une con su receptor, es que se trasloca LUT4 hacia lo que es la membrana y gracias a esa traslocación, ¿qué pasa? Entra la glucosa. Entonces, la respuesta de las células a las hormonas peptídicas es rápida porque los sistemas de segundo mensajero modifican las proteínas que están ahí en el lugar, ¿no? Entonces, aquí una sugerencia que les puedo hacer, y porque lo van a estudiar durante mucho, o sea, no solo en esta unidad, es que revisen puntualmente cómo funciona esta unión de la insulina con su receptor y todas las modificaciones que se dan. Entonces, ahora sí, en cuanto a las hormonas esteroideas, les mencionaba, son derivadas del colesterol, por lo tanto, tienen una estructura química similar. Y a diferencia de las hormonas peptídicas, las hormonas esteroideas se sintetizan solo en unos pocos órganos. La corteza suprarrenal, que es esa porción externa de las glándulas suprarrenales, es la que se encarga de sintetizar varios tipos de hormonas esteroideas. Es más, a ver, déjenme ver, creo que sí se los puse aquí. Por ejemplo,
No está tal cual, no les puse como esta clasificación de esa forma, sino que aquí podemos observar corteza suprarrenal y las hormonas que se producen, pues muchas veces van a tener esta estructura semejante a ¿quién? Al colesterol. Entonces, a su vez, cada glándula suprarrenal, recordemos que son como esos gorritos encima del riñón, se van a encargar de producir diferentes hormonas. Por ejemplo, también hablando de otras hormonas que son derivadas del colesterol, son las producidas por las gónadas, ¿no? ¿Por qué? Porque producen esteroides sexuales, es decir, los estrógenos, la progesterona, los andrógenos. Otro ejemplo de ello es la placenta, que también es una fuente de hormonas esteroideas, ¿no? Entonces, aquí hablando de reproducción y toda esta parte, la importancia de consumir cantidades adecuadas de el colesterol. Ahora, las células que secretan hormonas esteroideas normalmente tienen una gran cantidad de retículo endoplasmático liso. En este sitio es donde se van a sintetizar los esteroides. A diferencia de las peptídicas, aquí no se almacenan en vesículas secretoras, o sea, no están como preensambladas, sino que normalmente se van a producir. Y recordemos que los esteroides son lipofílicos, entonces difunden, a diferencia de las peptídicas, que pues, difundían bien en medios líquidos, aquí difunden con facilidad en las membranas, tanto para salir de la célula de origen como para ingresar a la célula diana. Y esto es importante porque esta propiedad implica que las células secretoras de esteroides no pueden almacenar las hormonas, ¿sale? Por eso es como un poquito diferenciar entre uno y otro. Entonces, cuando un estímulo activa esta célula endocrina, los precursores que están en el citoplasma se van a convertir en la hormona activa y la concentración de la hormona en el citoplasma va a aumentar, entonces la hormona sale, a diferencia de un transportador, y esto sale simplemente por una difusión simple, más tranquilitos. Entonces, al igual que el colesterol, las hormonas que son de tipo esteroideas no son tan solubles en plasma, lo que quiere decir que se unen a proteínas transportadoras, por ejemplo, la globulina, fijadora de corticoides, dependerá, ¿no? Ahí les pongo el otro ejemplo de otra que es como muy mencionada, la albúmina, que es una de las que se encarga de transportar. Entonces, gracias a esa unión, pasa algo muy interesante que le confiere protección de una degradación enzimática y por consecuente aumenta la vida media de esa hormona. Un ejemplo de ello, el cortisol, que ahorita es muy sonado y es como el boom. Pero el cortisol, normalmente lo produce la corteza suprarrenal, una vez que se libera, tiene una vida media de 60 a 90 minutos. ¿Poquito más? Poquito menos. Ahora, les pongo el ejemplo del cortisol e interpretémoslo en la vida diaria. A todos, absolutamente a todos aquí presentes, yo no creo que haya alguien como fuera de, nos ha llegado a pasar una situación de estrés, de riesgo. ¿Y qué pasa? O sea, contesten simplemente con un sí o un no. Cuando les pasa una cosa que les espanta, que los altera, ¿se les baja los 5, 10, 15 minutos? Yo me pongo un poquito temblorosa. Pero normalmente, o sea, para el tiempo, o sea, por eso dicen, denme un bolillo para el susto, ¿no? Digo, de broma. Pero normalmente nos toma más tiempo, ¿no? Sobre todo ahorita les voy a poner un ejemplo muy dramático.
supongamos ahorita nos vamos todos a una playa, nos vamos a Cancún porque es puente, ¿no? Y resulta que en el camino nos paran y nos asaltan. Tocó madera. Pero pues obviamente todas las que íbamos a estar ahí, ni de chiste a los 15, 20 minutos íbamos a estar así como de, bueno, pues ya pasó, ¿no? Total, la vida sigue. No, realmente hasta la hora y media, incluso hasta las 2 horas, ya nos íbamos a sentir normales y de hecho ya se iba a estabilizar la presión, el pulso, ya íbamos a estar realmente relajados. ¿Y es por qué? Porque el cortisol, ahorita el ejemplo que les ponía, tiene una vida media considerable, ¿sale? Entonces, aquí es muy diferente si lo comparan con las peptídicas. La insulina llega a este estímulo por parte de que hay cantidades de glucosa, ejerce su acción, normaliza glucemia y este estímulo de la normalización de la glucemia, pues igual es algo que va a inhibir que se siga produciendo y liberando la insulina. Aquí no ocurre así, no ocurre como que digamos, ya está todo bien, ya no te produzcas cortisol. El cortisol dice, pues sorry, ya me liberé. Entonces, pues, si bien la unión de las hormonas con las proteínas que las van a transportar extiende su vida media, pasa algo interesante, que bloquea también su ingreso a la célula diana, porque, pues, digámoslo así, va como chaperona, ¿no? Entonces, este complejo transportador esteroide normalmente queda fuera de la célula y solo la hormona en su estado libre puede difundir hacia lo que es la célula diana. Entonces, cuando la hormona ya está libre, que dice, pues ahora sí, los transportadores normalmente se van a ir degradando. Y las hormonas actúan en concentraciones diminutas y con solo una pequeña cantidad de esteroide libre es suficiente para producir una respuesta. Entonces, pues ojo ahí, o sea, tiene sentidos buenos, pero también sentidos malos. Sobre todo les digo ahorita, si ustedes se ponen a revisar como los efectos de cortisol en la salud, van a encontrar muchísimos efectos pues negativos, ¿no? Entonces, los receptores de las hormonas esteroideas que están mejor estudiados son aquellos que están en citoplasma o en núcleo. Y el destino final de esos complejos que les decía, ahora, receptor hormona, es el núcleo donde normalmente va a funcionar como un factor de transcripción. Si se dan cuenta, aquí ya no les voy a hablar de segundos mensajeros, sino más bien de que empezamos a hablar de que genes activados crean un nuevo RNA mensajero que se va a encargar de sintetizar nuevas proteínas. Entonces, pues básicamente cualquier hormona que altere esta actividad va a tener un efecto genómico sobre la célula diana. Y una vez que ya se están produciendo nuevas proteínas, ¿no? Normalmente hay un tiempo de espera entre la unión de la hormona al receptor y los efectos medibles. Puede ser un lapso de hasta 90 minutos. Entonces, las hormonas esteroideas, otra cualidad es que ellas no van por la vida corriendo. O sea, ya se dieron cuenta que tardan para su vida media. Entonces, igual puede tomar hasta 90 minutos en tener este efecto. Que de hecho, se los puse aquí según yo. Bueno, no es que aquí se los puse muy resumido, pero es esto, ¿no? De que aquí no hablamos de segundos mensajeros, sino más bien factores de transcripción y tardan. Básicamente, las hormonas que son esteroideas no van a llevar funciones que requieran una respuesta rápida. Imagínense, si hubiera sido ese el caso, ya igual que estaríamos extintos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Ahora, en el caso de las hormonas amínicas, las hormonas
que son de esta naturaleza se crean a partir de triptófano o de tirosina, básicamente. Y un ejemplo de estas hormonas, o bueno, de una hormona que entra en este grupo es la melatonina, ¿no? Que finalmente deriva del triptófano. Por eso, aquí aprovechando y metiendo comerciales, ¿verdad? No sé si les ha llegado a pasar que de pronto les salen estas imágenes que dicen alimentos que te van a ayudar a dormir, ¿no? Y que te ponen que el plátano, que las nueces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te están poniendo alimentos que son ricos en triptófano, el cual, gracias a él, vamos a producir melatonina, ¿sale? Es ahí como un poquito la explicación. Entonces, el resto de las hormonas derivadas de aminoácidos normalmente están formadas por tirosina, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Y lo que tienen de cualidad, hablando de hormonas tiroideas, tienen, aparte de esto, de tirosina, se unen con yodo. Por eso son como las rarísimas, ¿no? Son las únicas que contienen yodo. Entonces, a pesar de tener un precursor en común, ya sea la tirosina o el triptófano, las dos familias de hormonas son completamente diferentes. Por ejemplo, las catecolaminas tienen efectos completamente diferentes. Las hormonas tiroideas tienen efectos completamente diferentes, ¿no? Van como en sentidos muy, muy, muy diferentes. Es como tomar una carretera para Chihuahua y otra que te lleva hasta Yucatán. Van en sentidos contrarios. Ahora, en términos generales, para hablar igual del control de la liberación hormonal, algunas hormonas tienen un estímulo claro que inicia su secreción, como es el caso de la insulina, ¿no? ¿Qué pasa? Aumenta glucemia, pues se tiene que regular. Hay otras que tienen efectos menos claros, o bien que se secretan de forma continua, o bien las que siguen, un ritmo circadiano, ¿no? Que ahorita igual le queremos achacar todos los males del mundo a los ritmos circadianos y el cómo nosotros afectamos estos ritmos circadianos. Entonces, algunos están muy bien dilucidados, algunos otros no. Básicamente ese es el mensaje clave, pero a grandes rasgos hay vías reflejas que tienen componentes similares, es decir, todas, absolutamente todas las hormonas van a tener un estímulo, van a tener un sensor, van a tener una señal de entrada, una integración de la señal, una señal de salida, uno o más órganos diana y una respuesta. Absolutamente todas las hormonas. No podemos decir que hay una hormona que se secreta por sí solita, no. O sea, necesariamente tiene que existir un estímulo. Entonces, normalmente las vías de control más simples en el sistema endocrino son aquellas en las que una célula endocrina percibe directamente un estímulo y entonces secreta la hormona. Y en este tipo de vía, normalmente la célula endocrina funciona como sensor, porque está recibiendo esa señal, pero a su vez se encarga de ser el centro integrador, es decir, recibo mensaje, me encargo de actuar. Y la hormona producida es esa señal de salida y también es esa respuesta, que a su vez va a servir como ese feedback negativo que va a inactivar el reflejo. De hecho, pensémoslo en grandes rasgos, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a hablar de la tiroides, de las hormonas tiroideas. En cuanto se detecta un nivel en sangre bajo de hormonas tiroideas, recibe el mensaje hipotálamo, estimula la hipófisis estimula tiroides, y tiroides que produce hormonas tiroideas. Se liberan estas hormonas tiroideas, recibe el mensaje hipotálamo, le dice a la hipófisis, oye, ya dile a la tiroides que muchas gracias, recibe el mensaje de la tiroides y normaliza, deja de producir, o más bien dicho, deja de recibir este estímulo para dejar de producir, básicamente. Ahora,
A ver, aquí esto ya se los dije, más de una vía. El sistema nervioso y el endocrino, les decía al inicio, tienen una estructura y funciones similares, porque finalmente tanto puede haber impulsos, bueno, básicamente hay impulsos nerviosos, ¿no? Recordemos que hay neuronas que reciben estímulos y van a mandar una señal. Entonces están íntimamente ligados. El ejemplo más relevante y el que causa mucha fascinación en esta parte es el cómo las emociones influyen incluso en la secreción y en la función hormonal. Les ponía este ejemplo de irnos a la playa y que nos asalten y que nos den el susto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, o sea, una cuestión que es completamente ajena a nuestro organismo, que viene de este exterior, que genera una serie de pensamientos y emociones, trae una repercusión a nivel orgánica, ¿no? Entonces, es por esto aquí donde de pronto se pelea un tanto, bueno, no es que esté peleado, más bien es que está muy en pañales. O sea, el por qué genera tanta fascinación y gracias a los avances se va sabiendo en cómo ciertos estados mentales pueden alterar, o por ejemplo, cómo ciertas prácticas tan ancestrales como la meditación, por ejemplo, Vipassana, que normalmente se aplica en el budismo, tiene efectos positivos por el cómo viene toda esta integración, respiración, ambiente emocional, respuesta orgánica. O sea, no es que de pronto por ahí las terapias alternativas no tengan un sentido, sí, claro que lo tienen, sin embargo todavía nos ha costado trabajo como encontrar los mecanismos cómo se da esto. Y también recordemos que tenemos neurohormonas, ¿no? Que van a tener un efecto finalmente en el organismo. O sea, las neurohormonas son señales químicas que se liberan a la sangre por una neurona. Entonces, el sistema nervioso humano produce tres tipos principales de neurohormonas. Las catecolaminas, que normalmente son sintetizadas por neuronas que se modifican en la médula suprarrenal. Tenemos neurohormonas hipotalámicas, que el nombre lo está medio insinuando, se secretan por hipófisis posterior. Y tenemos neurohormonas hipotalámicas que controlan la liberación de hormonas de la hipófisis anterior. Recordemos que la hipófisis, adenohipófisis, neurohipófisis o hipófisis anterior, hipófisis posterior, tenemos diferentes y cumplen diferentes funciones. Entonces, hasta aquí nos quedamos por hoy, chicos. De tarea les recomiendo, o sea, no es tal cual así como tarea que lo hagan de ya para allá, pero si pueden revisar videos, o sea, del mecanismo insulínico, del mecanismo del cortisol, del mecanismo de la melatonina, para que más o menos lo vayan integrando y lo vayan teniendo como más claro, ¿no? Porque actúan en diferentes vías. Entonces, insisto, no se llevan tarea, disfruten su puentecito, nos vemos la siguiente clase, ¿de acuerdo? Cuídense muchísimo. Gracias, hasta luego. Bye bye. La grabación.